Dios les bendiga. Salmos capítulo 19, versículo 7 al 9. Vamos a leer unos versos de la palabra del Señor. Tome su Biblia y póngase de pie, por favor. Salmos capítulo 19, versículo 7 al 9. Yo leo de la revisión Reina Valera 1960 y dice la palabra del Señor. Amén. En esta preciosa tarde del día 14 del mes de octubre del año 2015. Amén. Comparto la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, todos justos. Dios bendiga su palabra. Queremos hablar hoy sobre el tema la total suficiencia de la palabra de Dios. La total suficiencia de la palabra de Dios. Estuve diciéndoles el domingo que yo les iba a traer una enseñanza acerca de la palabra de Dios, para que usted aprendiera cómo por medio de la palabra de Dios vencer. Antes de que usted reciba un arma y quiera dispararla, primero necesita conocer el arma, porque si no, al último puede terminar hasta lastimándose usted mismo. Dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una de las más grandes armas que tiene Dios es la palabra de Dios. Y a través de los tiempos, es más, desde el Génesis, el enemigo ha venido tratando o ha tratado de desacreditar la palabra de Dios, de restarle su autoridad, de restarle su veracidad, porque él sabe que es por medio de ella que Dios lleva a cabo sus propósitos. En ella están plasmadas las doctrinas, en ella están plasmados los propósitos de Dios, pero sobre todo y lo más importante, en la palabra de Dios está plasmada la persona de Dios. Su persona, su actitud, su carácter, sus atributos. Es decir, quien quiera conocer a Dios, el medio para hacerlo es la palabra de Dios. No hay otro. Quien conoce a Dios por otro medio, conoce a un Dios que no es de la Biblia. Entonces el enemigo ha venido tratando de desacreditar la palabra de Dios y restarle la autoridad. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando la iglesia, el pueblo de Dios, no le cree a Dios, no pasa nada. Las personas siguen igual, no hay salvación, no hay restauración, no hay vida eterna, no hay unción, no hay presencia, los dones están apagados, nada fluye, no pasa nada. Él sabe eso, por eso resta la autoridad de la palabra. Y últimamente, en los últimos años, ha usado la psicología, ha venido usando la nueva era, ha venido usando tantos medios, ha venido diciéndole a la humanidad y más al creyente que sus problemas tienen que ver con la depresión y sus problemas tienen que ver con sus emociones y que sus problemas se encuentran la solución en la psicología y en otras ramas. La palabra psicología tiene que ver con el estudio. Note, psicología inició con el estudio del alma, pero cambió del estudio del alma al estudio de la mente, el psiquis. ¿Por qué? Porque buscaban alejarse de la religión. Y entonces psicología tenía que ver con el estudio del alma, pero después cambiaron al estudio de la mente. Entonces hoy en día
la psicología, la parapsicología y tantas otras cosas o corrientes que han venido con el único fin y el único propósito de restarle autoridad a la palabra y quitarle credibilidad a la palabra. Tomas un cristiano que está pasando por situaciones adversas, luchas o pruebas o tentaciones, le dicen, ve con el psicólogo, va con el psicólogo y el psicólogo le receta medicina o le da terapias o yo no sé qué hace. Pero si esta persona es creyente, lo único que necesita es meterse a la palabra de Dios, que en Proverbios capítulo 4 dice que es medicina para el cuerpo y refrigerio para el alma. Note, todos los hombres de Dios a través de todos los tiempos de la Biblia, ellos nunca usaron psicología. Ellos siempre buscaron y encontraron su respuesta y su solución en lo único que ellos tenían, era Dios. Elías, en el capítulo 19 del Primera de Reyes, dice la Biblia que se encontraba en un estado y una condición depresiva, y vino palabra de Jehová a él, y fue la palabra de Jehová la que lo sacó de su depresión. La palabra de Dios es la cura para tu depresión. La palabra de Dios es la cura para tu tentación. La palabra de Dios es la cura para tus emociones. La palabra de Dios es la cura para tu carencia, para tu enfermedad, para tu problema. No hay problema que la palabra de Dios no pueda solucionar. Marcos capítulo 12 verso 24, prontito quiero enseñarles uno de los problemas que hay antes de entrar a la palabra de Dios. Marcos capítulo 12 versículo 24. Jesús hablando a los fariseos, fíjese lo que les dice. Hay un problema y Jesús se los dice. Y les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erréis por esto. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? La ignorancia de la palabra de Dios es la que conlleva a los creyentes a buscar la solución ajena a la palabra de Dios, ignorando las escrituras. O sea, yo no tengo, entiéndame, usted puede ir con los psicólogos, usted puede ir donde usted quiera, pero yo quiero enseñarle que la palabra de Dios tiene las respuestas. La palabra de Dios es luz para el que anda en tinieblas. La palabra se enseña al que quiere aprender, corrige al que anda mal. La palabra de Dios es lumbrera al camino. O sea, la palabra de Dios es medicina para el cuerpo y refrigerio para el alma. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Hoy le voy a enseñar que la palabra de Dios no tiene margen de error. Hoy le voy a enseñar cómo la palabra de Dios es veraz y la misma Biblia te lo demuestra. Iglesia, necesitamos salir de la contaminación del mundo. 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno y nosotros no debemos de estar bajo de él. Necesitamos salir de las corrientes y de las influencias del mundo. Tienes un problema, ve a quien puede solucionar tu problema. Si tu problema es médico o tu problema es físico, ve al doctor, hay hospitales. Pero si tienes otro tipo de problema, aún los problemas físicos Dios los puede sanar. ¿Sí me explico? Entonces, por eso estamos hablando sobre el tema ¿qué? La total suficiencia de la palabra de Dios. No te preocupes, no pasa nada. La total deficiencia de la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice a los fariseos, el problema de ustedes es que ustedes ignoran las escrituras. No hay que ignorar, hermanos, porque aquello que ignoras es aquello que no sabes. Y aquello que tú ignoras y no sabes, no tienes acceso a ello. Necesitas conocer para que tengas acceso a ello. ¿Estamos aquí? Ok. No debemos de ignorar. Gloria a Jesús. Okay. La total suficiencia de la palabra de Dios. Entonces, como les digo, en las congregaciones actuales, el psicologismo consiste en mezclar la Biblia con la psicología, a tal punto de llegar a la deformación que se entiende que la Biblia solamente se puede interpretar a través de la psicología. Es lo que ellos te quieren hacer creer. Así, por primera vez en la historia de la iglesia se habla de que el problema del hombre es la depresión. Yo me acuerdo que hace poco, no hace mucho, hasta yo me estaba envolviendo en ese rollo. Hasta quise traer un psicólogo aquí para que les diera clases.
Gracias a Dios que hubo gente que se opuso porque conocen que la palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Sí me explico o no? Entonces, cuando en realidad el problema del ser humano no es la depresión, ¿cómo se llama el problema del ser humano? Pecado, 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 pecado. Dígale que está a su lado. El problema del ser humano es el pecado. Entonces las prédicas se enfocan en subir a la autoestima del oyente, cuando en realidad deben enfatizar en su santidad y su salvación, que curiosamente es todo lo contrario de la autoestima. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Marcos 8:34. Jesús no está hablando de que el creyente debe levantar su autoestima, está hablando que el creyente debe morir a sí mismo. Entonces, de esta forma las iglesias producen creyentes con grandes y altas y firmes autoestimas y preparados contra la depresión, pero ignorantes de la Biblia. De nada sirve que tú tengas una alta autoestima y que ignores la palabra de Dios. ¿Estamos? Bueno, ok. Entonces vamos a concentrarnos en el Salmo 19, verso 7. Quiero enseñarle algo ahí. La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que convierte el alma. Ok. Quiero hablarle, para los que están anotando, voy a decir las cosas y de ahí voy a tocar los puntos. 6 declaraciones de la suficiencia o de la total suficiencia de la palabra de Dios. 6 declaraciones de la suficiencia de la palabra de Dios. Número 1, ley. Ley. Número 2, testimonio. Número 3, mandamientos. Número 4, preceptos. Número 5, temor. Y número 6, juicios. No se preocupe si no lo alcanza a escribir todo. Por ahí vamos a subir esto al YouTube y después ahí están los discos para que usted compre, si gusta la enseñanza. ¿Estamos? Son las 6 declaraciones de la suficiencia o de la total suficiencia de la palabra de Dios. Vamos a tocar uno por uno, ahorita vamos. También le voy a hablar de 6 características de la veracidad de la palabra de Dios. 6 características de la veracidad de la palabra de Dios. Una, es perfecta. 2, es fiel. 3, es recta. 4, es pura. 5, es limpia. Y 6, es verdad. Por último, aunque no voy a terminar hoy, pero por último les voy a hablar de los 6 beneficios de la palabra de Dios. 1, convierte el alma. 2, hace sabio al sencillo. 3, alegra el corazón. 4, alumbra los ojos. 5, permanece para siempre. 6, son todos justos o es justa. Ok, espero que los haya agarrado, si no ya le dije. Ok, número 1, note todo lo que yo le di, estas 18 cosas, 6 declaraciones de la suficiencia, de la total suficiencia de la palabra de Dios, y las 6 características y los 6 beneficios. Todos estos vienen de los textos que leímos, todas, no hay una sola que no venga de ahí. Entonces vamos a ver, la primera, la ley de Jehová es que perfecta, que convierte el alma. Note, el primer título que encontramos nos dice que la escritura es que ley. ¿Es ley o no? Ok, la palabra hebrea traducida por ley es Torah. ¿Ha escuchado la palabra Torah? Ok, en sí los musulmanes usan el Torah, judíos usan el Torah. Ok, entonces, ¿qué significa Torah? Básicamente significa 3 cosas. 1, dirección. 2, enseñanza.
3, instrucción. Torah significa dirección, enseñanzas e instrucción. ¿Estamos? Entonces esta palabra enfatiza la naturaleza didáctica de la ley dada por Dios. ¿Por qué es didáctica? ¿Alguien sabe qué quiere decir didáctico o didáctica? Bueno, ahorita lo voy. Entonces didáctica, ¿por qué? Ok. Entonces, la ley de Dios no solo establece una serie de reglas, sino que nos está instruyendo acerca de cómo vivir para la gloria de Dios de acuerdo a las reglas que Dios ha establecido. O sea, Dios no solamente te da reglas, sino que te enseña cómo tú ponerlas por obra. Eso es didáctico. Que alguien te muestre algo y te diga cómo usarlo. ¿Estamos? Ok. Entonces, David utiliza entonces esta palabra para referirse a la Escritura como la suma de lo que Dios ha revelado para nuestra instrucción. Nota, mucha gente te puede decir muchas cosas, pero cuando no te hablan de la palabra de Dios, existe la posibilidad de que te están engañando. Entonces, Dios por medio de su palabra nos instruye, nos enseña, nos dirige en sus caminos. Aquí encontramos lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. Es la ley por la cual debemos de vivir y de regir nuestra vida. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Amén. David dice que esta ley de Dios es ¿qué? Perfecta. ¿Es qué? Perfecta. Perfecto es la traducción de una palabra hebrea tamim, encontrada muchas veces en el Antiguo Testamento, cuyo significado es entero, total, completo, íntegro. Quiere decir que la palabra de Dios es entera, es total, es completa y es íntegra. Íntegra quiere decir que no le falta nada. Entonces, su sentido más común es el de ser completo, estar la palabra de Dios completa, estar entera en su totalidad. ¿Estamos? El verbo derivado de tamam significa estar completo, maduro, terminado o ser consumado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando la Biblia habla de ser perfectos, está hablando de ser ¿qué? Maduros, por esa raíz de la palabra de tamim. Acá tamam significa estar completo, maduro. Entonces no está hablando, por ejemplo, en la Biblia en ocasiones cuando dice ser perfectos, no está hablando de una perfección absoluta. Realmente está hablando de ser maduros, de ser completos, de ser íntegros, de estar completos, habla, ¿sí? Entonces, de ahí se sale esta raíz de palabra también. Y tamim no quiere decir perfecto en opuesto a imperfecto, quiere decir perfecto en opuesto a incompleto. ¿Sí lo entendemos? O sea, muchas personas te dicen que la Biblia es un gran libro y que hay muchas enseñanzas y que te enseña muchas cosas, pero que no debes nada más de usar la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia enseña su autosuficiencia, su total suficiencia, porque la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Toda la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Cuánta? Toda. Inspirada quiere decir soplada, hablada por Dios. Dios es el autor de la palabra de Dios. Dios es veraz, dice la Biblia, y todo hombre mentiroso. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice Hebreos que imposible es que Dios ¿qué? Mienta. Entonces, todo esto, aparte, entendemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es inmutable. ¿Qué quiere decir? Nunca cambia. Su palabra no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque es perfecta. No necesita cambiar, no necesita actualizarse, no necesita ser actual. La Biblia siempre es actual. ¿Estamos aquí? Y la iglesia debe de abrazar estas verdades. La iglesia debe de solidarizarse, conformarse con estas verdades, porque dice Pablo a Timoteo, le dice que aquellos que no se adapten, aquellos que no abracen, aquellos que no reciban, que no se conformen a las sanas doctrinas, a las sanas palabras de la Biblia,
corren un gran riesgo, un gran peligro. Necesitamos conformarnos. ¿Sabes tú que conformar habla de forma y habla de que tú te metas en una forma? Y la idea de Dios es de que la palabra de Dios se meta en ti y que la palabra de Dios, una vez está en ti, comience a hacer algo. Vamos a ir prontito, tengo un texto y de ahí vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver ahí prontito, Primera de Juan. Ok, alguien léame ahí Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 5:10. Note. Vamos a ver más adelantito, la palabra testimonio tiene que ver con palabra de Dios, es la palabra. Testimonio es sinónimo a ley, es sinónimo a mandamiento, es sinónimo a precepto, es una de las 6 declaraciones de la suficiencia. Y testimonio tiene que ver con palabra de Dios, con la Biblia. Ahora, note, el que tiene al Hijo, es decir, el que tiene a Cristo, el que se ha arrepentido de sus pecados, el que ha nacido de nuevo, dice la Biblia que tiene que el testimonio, ¿no dice ahí? ¿Dónde lo tiene? En sí mismo, es decir, el testimonio traducido a Biblia o palabra de Dios debe de habitar ¿dónde? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Jesús dijo: el que me ama, mis mandamientos guardará. Note, nosotros ya tenemos la palabra dentro de nosotros. Dice Pablo a los romanos, dice: porque cerca de tu boca está esta palabra. ¿Por qué está cerca de tu boca? Porque está dentro de tu corazón. Porque cuando tú recibiste a Cristo, ya la palabra fue engendrada en ti, porque Él es el verbo. ¿Cuántos dicen amén? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esa palabra debe de estar dentro de nosotros para que comience a hacer lo que Dios manda que ella haga. El que tiene al Hijo tiene el testimonio y lo tiene dentro de sí, lo tiene dentro de Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos morada ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos al Hijo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero tenemos el testimonio en sí, en nosotros, dentro de nosotros. Por eso, lo que nos debe de regir, guiar, instruir, es la palabra de Dios. Es el testimonio que tenemos dentro de nosotros. ¿Estamos aquí o no? Entonces, la escritura es perfecta en el sentido de estar completa. Esta descripción conlleva la idea de algo que es tan comprensivo como para cubrir todos los aspectos en todos los asuntos. Es decir, no importa qué situación tú tengas, qué problema enfrentes, no importa, la palabra de Dios que mora en ti tiene la respuesta para sacarte del problema en el que tú te encuentras. Por eso Santiago dice que el que pida, dice, no dude nada, no dude en nada. ¿Sí? El que pide, crea, no dude. Porque el que duda, dice, ni crea que va a recibir algo. Entonces dígale que está solo, la palabra está en ti. Dile, la palabra es perfecta. Dile, la palabra convierte el alma. Ahorita vamos a llegar ahí. En otras palabras, David está diciendo que a la escritura no le falta nada para ser completa. Note, yo he escuchado pastores, he escuchado amigos míos que de repente se agarran hablando de la Biblia y dicen: ah, no, pero eso fue lo que dijo Pedro. O sea, como restándole poder a lo que dijo Pedro. Para mí la palabra de Dios es la palabra de Dios hablada de quien sea. Estando en los 66 libros del canón bíblico, con eso me doy. ¿Estamos? Ok, completa. Cuando sostenemos la Biblia, tenemos en nuestras manos la revelación completa y las instrucciones completas de Dios. ¿Sabes? El creyente lo que siempre anda buscando en su vida es propósito. Siempre andamos buscando propósito, sin entender que la Biblia nos enseña cuál es nuestro propósito. O sea, que el que se pierde por ignorar las escrituras.
Pero conociendo las escrituras no te puedes ni te debes de perder. Jesús dijo: escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas hay que en ellas tenéis vida eterna. Jesús comparó la vida eterna con las escrituras. Y ahí mismo en 1 Juan 5, si siguieran leyendo, está hablando de que el testimonio que recibimos es la vida eterna. Jesús compara la vida eterna con las escrituras. Es decir, si no ignoras las escrituras, vas a ser ¿qué? Salvo, vas a tener vida eterna. Es decir, sin las escrituras, sin la palabra, sin creer, no tienes a Dios, no tienes a Cristo, por lo tanto no tienes salvación. Pero el que tiene a Cristo, dice, el que tiene al Hijo, tiene el testimonio, tiene la palabra, tiene la escritura. Y el testimonio, dice en 1 Juan 5, más adelantito, por ahí en el 11 o 12, dice que el testimonio es la vida eterna. El fin, el regalo, lo que recibimos es la vida eterna. Es decir, nadie se va al cielo si está hueco por dentro, sin Cristo o sin la palabra o sin el Espíritu Santo. Todos cuando recibimos a Jesús, todos recibimos el Espíritu Santo y todos recibimos la palabra. Nada más que va engendrándose, va creciendo, va desarrollándose. Conforme tú le das tiempo, es que entiende, el espiritual conoce lo espiritual, el espiritual busca lo espiritual, el espiritual se alimenta de lo espiritual, el espiritual piensa en lo espiritual.